agradecer la invitación de la Biblioteca de la Universidad, particularmente a Eugenia Leiva y Iris Barbosa, con las que siempre estamos pergeñando travesuras, para usar una palabra cara a la universidad, y a los expositores, ¿sí? Como antes señalaron, acá está Esteban Feune de Colombi, que es el artista cuyas fotografías van a ver después. ¿Sí? Esta muestra se exhibió también en la Biblioteca Nacional. Vamos a hacer alguna referencia a esa exposición anterior porque de ahí viene un catálogo muy completo donde aparecen distintos textos de Esteban. También nos acompaña Eduardo Muslip, ¿sí? Que además de colega en la universidad, como acaba de decir Inés, es fundamentalmente, y ese es el sentido de que esté en la mesa, escritor, y de hecho acaba de presentar su último libro, Avión, el viernes pasado. Bien, como habíamos comentado en algún momento con Esteban, hay muchísimas cosas que decir de la muestra que van a ver. También había comentado Inés que yo soy directora del Museo de la Lengua de la Universidad, que se creó, digamos, en consonancia con el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional. De hecho, se fundaron con un año de diferencia. El Museo de la Lengua de la Universidad se fundó justamente en el marco de otro encuentro de bibliotecas del Noroeste, el 26 de septiembre del 2012. Y digamos, desde que empezamos con el proyecto de los museos, siempre nos obsesionó esa cuestión de cómo representar la lengua y los libros, ¿no? Que son desde un punto de vista, digamos, museístico convencional, tan difíciles, ¿sí? De exhibir. Uno no puede mostrar la lengua en una vitrina y los libros tienen sus problemas, digamos, como una mera exhibición. De esa obsesión, digamos que yo creo que la muestra de Esteban responde brillantemente a ese desafío de la cuestión de cómo representar, ¿sí? la lengua. Y trabaja sobre todo, por un lado, con lo que sería la materialidad de los libros como objetos, ¿sí? Que sin perder de vista lo que sería el contenido conceptual, que queda en un segundo plano acechante. Yo creo que ese andamiaje conceptual aparece en la idea fundamental de su propuesta, de que sean los escritores, ¿sí? Diversos escritores, los que eligen los libros que los representen. Y en el primer rastreo de lo que pueden ver ya de sus fotografías, ¿sí? Lo que van a advertir, yo diría que hay como dos tipos de fotos, unas que se concentran centralmente en diversas partes de libros que están, digamos, reencuadradas, enfocadas, desenfocadas, con una composición particular, ¿sí? Y ahí aparecen una multitud de dibujos, como los que están viendo, ex libris, esquinas dobladas, trabajos con la materialidad de los libros, letras desenfocadas, subrayados, escrituras, tachaduras, ¿sí? Y además de ese tipo de fotos, vemos la interacción, ¿sí? Con otro tipo de intervenciones, ¿sí? En 3 dimensiones, podríamos decir, con distintos objetos animados e inanimados con los que los libros dialogan de maneras diferentes, ¿no? En alguna parte del catálogo de la Biblioteca Nacional aparece una indicación de cómo nace esa idea, ¿sí? A partir de un zapatito de baile que está por ahí, ¿sí? Que parece vinculado con un libro, una idea de una escritora, Carmen Iriondo, que también es bailarina, ¿no? Y a partir de eso, dice Esteban, ¿sí? Esa decisión les allanó el camino a insectos, señaladores, recetas médicas, pisapapeles, galletitas, anillos y otras extrañezas, ¿no? Y uno puede relevar un montón de objetos, entonces, que están interactuando, ¿sí? con los libros. Bueno, para no hacer un nuevo catálogo del catálogo que ustedes pueden ver, le quería preguntar primero a Esteban que nos cuente, digamos, cómo fue la historia de esta muestra. Hay pistas que van apareciendo, como esta que yo señalaba, sobre esta decisión, digamos, que te aporta Carmen Iriondo, pero hay varias pistas que aparecen en los distintos textos del catálogo, ¿sí? Y también cómo fuiste rastreando a los distintos escritores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Inicialmente yo me reencontré con un libro que había pertenecido a mi abuelo, las obras completas de Oliverio Girondo. Mi abuelo era amigo de Oliverio y en ese libro mi abuelo, al que yo no llegué a conocer, había escrito algunos comentarios bastante emotivos porque mi abuelo se estaba muriendo y se ve que fantaseaba con encontrarse en el cielo con Oliverio o algo así, y fotografié por instinto esas marcas escritas en lápiz porque me parecía que si no se iban a perder o a borrar,
y me las reencontré como a los 10 años organizando unos negativos, y ahí me pareció que por ahí había un puntapié para lo que terminó siendo esta muestra. Al principio contacté a 5 o 6 amigos cercanos para comprobar si era posible hacer esto y si el resultado me gustaba desde lo fotográfico, porque para mí es un proyecto fotográfico y el soporte, el modelo es el libro, pero podría haber sido otro. Se reveló ante mí como un modelo muy proteico y súper amplio, entonces pasé la prueba de los 5 o 6 autores amigos y ahí decidí abrirlo a muchos más. En esos 5 o 6 ya me di cuenta de que fotografiarlos, como decías vos al principio, desde un punto de vista museístico, como si fuera un insecto, y yo un entomólogo, no iba a funcionar, que iba a resultar muy aburrido, al menos a mí como fotógrafo me aburría hacerlo, y necesitaba de unas características técnicas que como fotógrafo carezco, y eso implicaba además llegar a la casa del escritor con un trípode, con luces y demás, y me parecía que era muy poco ligero como proyecto. Entonces empecé a entender el objeto libro de una manera bastante poco solemne, abriéndolo, cerrándolo, colgándolo, para que se mantenga abierto, porque es un libro que no está cosido y está pegado y está mal pegado, y el binder de hace 15 años, bueno, entonces le pongo una piedra y se sostiene y veo qué pasa. Empecé a jugar con los libros, en realidad, eso fue lo que pasó, y a partir de ahí sí se abrió muchísimo el panorama para que aparecieran un montón de otros juegos como nombrabas recién. El zapatito fue el puntapié, así como suena, de la posibilidad de incluir sí objetos, porque uno lee junto a objetos, junto a cosas, suena un teléfono, se te cae la taza del té, una copa de vino, digo. Inicialmente yo asocié este proyecto con los subrayados o con las marcas, y después me fui dando cuenta de que las marcas pueden ser las marcas de que un libro fue leído, y de que ese libro como un cuerpo soporta esos rasguños, esas cicatrices, etcétera, etcétera, de 1000 maneras posibles. Puedes abrir un libro y encontrarte con una receta, con una hoja, con que un perro lo mordió, con que hay un insecto, cosas que incluso trascienden a la voluntad propia del lector, pero que están ahí, ¿no? Algo así, me fui por los manos. Era más o menos a lo que iba. Bueno, retomando lo que dice Esteban, creo que una de las ideas centrales de la muestra es exponer al escritor como lector, ¿no? Es decir, pensarlo en ese rol en el que uno presupone al otro. El escritor es siempre un lector, ¿sí? Y a su vez la lectura es en general, y yo creo que esa es otra de las ambigüedades que aparece desde la misma historia que él recuperó. La lectura es en general un acto privado, ¿sí? Esto representa una publicación, salir a exhibir, digamos, esa lectura. Bueno, entonces, para incorporar a Eduardo a la charla, le quería preguntar cómo piensa él las marcas, ese lector, que es a su vez escritor, digamos, pensando también en las fotos de Esteban. Bueno, gracias por invitarme acá en la biblioteca, acá estar con Esteban y Laura. Y bueno, yo no conocía la muestra, para mí realmente fue un placer empezar a verla, porque como pasa con cualquier intervención, manifestación artística que dispara otras cosas en las que uno se ve ahí representado, esta cuestión de cómo se marca. Pero bueno, está este tema de que la gente que fotografía, los dueños de los libros de fotografía Esteban son escritores. Y uno puede pensar, bueno, ¿por qué la elección de escritores y no de un grupo más amplio? Porque bueno, y uno piensa que a lo mejor el hecho de que sean escritores favorece esta cosa de idea de comunicación a través del libro y de una tradición que se forma, ¿no? Ese escritor que lee y marca va a ser a su vez el que escribe y que será marcado en un momento posterior. Pero bueno, una de las cosas, esta decisión de tomar escritores, quería consultarte. Y otra cosa que pensé es que, bueno, nos invitan acá en el contexto de un encuentro de bibliotecas, ¿no? De bibliotecarios. Y bueno, el lector
ahí uno se ve como interpelado por esto de, por ejemplo, uno como buena propuesta artística, como la que hizo acá Esteban, a uno lo mueve a pensar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los libros intervenidos en las bibliotecas, que debe haber esa cosa que uno yo como usuario de biblioteca, voy a abro libros y los encuentro marcados más o menos furtivamente, a veces más o menos salvajemente, pero donde aparecen otros sujetos con los que uno se dialoga de modo más anónimo, ¿no? de otra forma, que cuando el encuentro, por ejemplo, que vos mencionabas, este disparador que fue el encuentro de tu abuelo, una cosa es recibirlo del abuelo con que uno arma una tradición, y otra cosa uno como lector en una biblioteca, recibir marcas de personas que no conocen en absoluto, ¿no? Hay todo abrirse un camino que me parece muy, muy rico. En cuanto a esto de la selección de los escritores, esa fue como una decisión ya inicial, los motivos tienen que ver con lo que yo comentaba o con otros. ¿Querés comentar un poco de eso? Sí, no lo pensé mucho seriamente. Me pareció que yo escribo y marco, entonces pensé, bueno, ¿por qué no explorarlo desde ahí, desde lo propio? Y me pareció que sí, que por antonomasia, como decías vos recién, claro, el escritor es el que al menos uno tiene como en el anaquel del marcador o del lector, entonces hay una vinculación más obvia. Me encantaría hacerlo mañana con músicos, digo, por ahí también el resultado sería buenísimo, pero de algún modo u otro tenía que circunscribirlo a algo porque si no se me hacía un proyecto demasiado voluminoso y de todos modos dentro de la elección de los escritores sí me propuse que hubiera novelistas, ensayistas, poetas, filósofos y enganchando con la pregunta tuya acerca de cómo se armó el grupo de escritores fue muy azaroso. Primero fueron estos 5 o 10 amigos y después uno me decía, che, no lo viste, ¿eh? No, bueno, toma el mail, escribile y por ahí te da pelota. Otro aparecía, fue Estrafase, el novelista, que apareció en el Varela Varelita, en el bar, con un libro que le pertenecía a él, que era de Osvaldo Lamborghini, un autor al que estudió durante 10 años para escribir una biografía sensacional, y al mismo tiempo bajó de su casa, porque vive enfrente, con el Código Civil de la República Argentina anotado por Macedonio Fernández, y bueno, no lo podía creer, me pareció que era un tesoro, y entonces incorporé bajo el formato de ofrendas a libros que otros autores me prestaban para fotografiar, pero decidí ahí mismo no proponerme ir a la búsqueda de autores que me gustaría tener, porque de vuelta se me iba a hacer demasiado difícil. Dije, no, bueno, me encantaría tener un libro de Borges y uno de, bueno, y voy. Dije, no, me dejo por ahí llevar por lo que vaya apareciendo. Y así fue como se armó, primero, la mera recopilación de fotos, porque nunca supe que era una muestra hasta haber fotografiado 60 o 60 y pico. Y ahí sí surgió la posibilidad de que esto sea una muestra y de que haya un libro con las historias que se cuentan en él. Y con respecto a lo que decís de los libros que uno puede leer en una biblioteca, libros anónimos con marcas anteriores, como si eso fuera una suerte como de palimpsesto, pero anónimo, me parece que es uno más de los posibles fetiches que hay, porque también hay autores que están fanatizados con la idea de comprar libros de viejo y que esos libros tengan marcas y qué marcas tienen y cómo dialogan con esas marcas que también son anónimas. En el caso de Beatriz Arlo había un Don Segundo Sombra que había sido previamente anotado por su padre, por ella en el colegio y por ella en la universidad, con lo cual las marcas se iban sumando como capas de una cebolla y configurando, por más que sea, digamos, dentro del mismo linaje, una historia bastante también peculiar del paso del tiempo. Sí, digo, creo que es uno más de los fetiches porque hay autores que no marcan por religión, hay autores que no conciben no marcar, y etcétera, etcétera. Creo que es una más de las pestañas de esta especie de locura ante además el avance de la tecnología, que era algo que yo no consideraba, y muchos me decían, no, bueno, pero como estás preservando la memoria, me parecía demasiado grande, pero en el fondo quizás algo de eso haya también. Sí, creo que Eduardo comentaba en el catálogo, ¿no? La cuestión de que en
cierto sentido, todo el proyecto está ligado con la idea del libro como objeto. En algún momento aparece, ¿no? Una especie de, yo lo pensaba como una especie de metaimagen, de resaltar la cuestión. Está el libro con una fotocopia, ¿no? Está la guía de París. Sí, ese es un autor que se llama Matías Salinovi, que estaba fanatizado con ese libro, que era una guía de París, que la había leído toda su vida en fotocopias, y cuando viajó a París se encontró con el original y le tuvo y le tiene tanto respeto que siguió leyendo el libro en las fotocopias y guardó el original como una especie de doppelganger intocable y laburaba sobre el otro. Son cosas bastante insólitas que pasan. Totalmente. A mí me gustaba también de esa historia que decías que cuando habías ido a cruzarte con ese escritor, habían terminado hablando de Maravilla Martínez, ¿no? A mí una de las cuestiones que me gustaba mucho del catálogo era ese, digamos, me parece que también, tanto las fotos como los textos que escribiste, trabajan mucho eso que decía antes, ¿no? Del encuadre, el foco y la elipsis. O sea, y la leve discordancia que puede aparecer a lo mejor entre, bueno, el libro, sí, la charla que se despliega, ¿no? Claramente Maravilla Martínez. Totalmente. Sí, a mí como fotógrafo o como veedor de fotografías me gusta mucho, al revés de lo que puede pasar con un cuadro, pensar la circunstancia en la cual el fotógrafo disparó, qué pasaba atrás, que es todo lo que no estamos viendo, hablando justamente de elipsis. Y claro, si yo me iba a poner a escribir, ¿qué iba a contar si no? Lo hablábamos con Eduardo, era muy académico quizás, o muy de bicho de biblioteca. Entonces dije, me dejo llevar por lo otro, que justamente es por ahí comentarios más frívolos, o charlas, o todo aquello a lo que por ahí uno no accede, que es en la intimidad del escritor, como decías vos, un tipo en general solitario, sobre su cubil, encerrado, que no sale, y a mí se me revelaba como un personaje mucho más ameno, súper simpático, teatral incluso, con miles de señas, si te da un café, si te da un té, si no te ofrece nada, si te recibe a la mañana, si te recibe a la tarde, si hay gente, si estás solo, si te dejan en el living con una pila de libros o te recibe en la cocina con uno solo. O sea, todo empezó como a convertirse en una especie de investigación medio detectivesca, que fue lo que usé para escribir los textos, que surgieron como una posibilidad después de que las fotos hubieran estado listas, con lo cual son trazos de memorias, del recuerdo de esos encuentros. Totalmente. Yo creo que aparte hay un valor agregado que está presente que se percibe, digamos, en el catálogo, que es ese juego, es esa cuestión de que por un lado hay puestas en escenas, porque me parece que hay fotografías que configuran una puesta en escena muy clara, con fondos, digamos, donde parece un gato que uno no sabe si está bostezando o amenazando o aullando, no sé qué. Pero también está la cuestión de que hay un grado de improvisación, en el sentido de que vos a lo mejor tenés un encuentro de una vez. Supongo que en muchos casos no tenías la posibilidad de decir, no me salió la foto. Siempre fue un encuentro, sí. Hay unas promesas de un futuro encuentro. Hay, no cumplidas, pero sí, hay. Siempre, ¿no? Parece un bolero ya esto. Pero sí, fue siempre un encuentro. Claro, entonces me parece que eso le da también esa cuestión, digamos, le repone a un objeto inanimado, si querés, como el libro, esa cuestión que tiene la fotografía también de, bueno, captar un momento que está y que puede pasar o no, ¿no? En ese sentido, ¿te pasó que te quedaras con algunos escritores con ganas de sacar una foto o volvieras y pensaras, ¿por qué no? Sí, por supuesto. De hecho, tampoco hice retratos de los autores y muchas veces me preguntaban los propios autores en los mails que me mandaban para combinar el encuentro. ¿Y hay un retrato? Como diciendo, el subtexto de esto era: me maquillo, me peino, me visto, a la mañana estoy un poco dormido. No sé. No hay retrato. El retratado es el libro. Para algunos será bastante sorpresivo, creo. Y refiriéndome un poquito a lo que preguntás, sí, por ejemplo, Tato Pavlovsky me mandó a su secretaria en un bar y llegó con un libro, o sea, no pude elegir. Me hubiera gustado por ahí conversar con Tato, tomarme un cafecito, pero bueno, por eso digo, también lo hablábamos con Eduardo, me entregué a lo que me proponían, nunca torcí el brazo. Fui a fotografiar libros de Tamara Kamenstein y de Mauro Libertela y en ningún momento se me ocurrió pedirles un ejemplar de Héctor Libertela.
si surgía bien y si no, a otra cosa. Y me parece que eso forma parte como de cierta honestidad del proyecto, porque cada cual me dio lo que quiso, en el formato que quiso, en el lugar que eligió. Yo nunca impuse nada. Y creo que eso formaba parte de la improvisación que vos hablabas y del desafío para mí como fotógrafo, porque yo nunca había fotografiado objetos. La verdad soy un fotógrafo más de viajes, de movimiento, y encontrarte con un libro en una cocina oscura, decís, puta, ¿y ahora qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y ahí es donde surge esto del libro como objeto, como un soporte súper amplio, que quizás uno a veces no considera de esa manera, para que la fotografía tuviera cierto atractivo, o un primer plano del lomo gastado y por ahí no hay ninguna marca, simplemente el paso del tiempo, o esas marcaciones que hace Mercedes Halfon con esos papelitos de colores, encontrar a veces un sistema en varios libros, que los hay en un montón, y hay fotos que quedaron afuera, pero el caso de Hugo Mujica es un lector especial porque es un poeta sacerdote que lee como una especie de biblioteca monástica alucinante con una pila de marcadores y un atril. Y vos decís, ¿un atril para leer? Qué incómodo. Sí, leen un atril sentado así como un monje con lápices, y todos los libros, porque saqué, me dejó, y de hecho lo hizo para que comprobara que era así, saqué como 50 libros al azar de esa biblioteca y todos tenían las mismas marcas, o sea, subrayados con regla en 16.000 colores. Claro, en las fotos, en la muestra queda una o dos, pero empezás a entrar en eso y da para muchísimo. En algunos casos me hubiera quedado mucho más tiempo del que me quedé, en otros me quedé más tiempo del que hubiera querido. Rodolfo Alonso me recibió con 50 libros arriba de una mesa y dije, ¿y ahora cómo le digo que porque entonces? Y bueno, se fue configurando por eso digo, como se pudo, y no era mi trabajo principal tampoco. Entonces, 3 escritores un sábado a la mañana, 4 un lunes a la tarde en un huequito, 2 al mediodía de un martes y así, ¿no? Hasta llegar a 100 pensé en un momento, después dije, bueno, saco uno y quedan 99, que es un poco mejor como número y tiene mejor karma el 99 que el 100 y listo. Sí, está bien que sea 99 y 100, no un número redondo, digamos. También me parece que en la muestra aparece la cuestión de la diversidad, algo que vos decías, ¿no? El hecho de que hay escritores que marcan absolutamente sus libros y no pueden concebir que no se los marque, y escritores que no los marcan, que supongo que eso ya lo dejaste fuera porque ahí ya no aparece, o sea, aparece mencionado en tu catálogo, en el catálogo, pero no aparece directamente porque, bueno, sí, ahí, digamos, se pierde un poco la posibilidad de esa huella, digamos, que también menciona Horacio González. Yo soy de las que no marcan, por eso me parece significativa esa cuestión, esa ausencia de normativa en relación con los libros, ¿no? El hecho de que no hay una manera buena de leer, no hay una manera buena de vincularse con los libros. Hay libros impecables, como decías vos. Hay libros leídos, por eso se llama así la muestra, porque el título también era difícil de encontrarle algo que fuera representativo de esta diversidad, y me pareció que lo más sencillo y lineal era eso, ¿no? Algo que simplemente se propusiera representar o mostrar cómo leen estos 99 tipos, y no más que eso. Pero de hecho vos que no marcás, debés marcar de maneras incluso inconscientes, porque si vamos a tu biblioteca debe haber un boleto de colectivo, una dedicatoria, en fin, algo vamos a encontrar seguramente, ya vamos a ir. Sí, y a Eduardo seguramente, sí. Bueno, vos mencionabas antes el tema de Macedonio Fernández, ¿no? Que el libro que aparece, que es la ofrenda de nuestra facha, ¿no? Es el apellido, es el Código Civil, ¿no? Ahí hay, digamos, otra cuestión muy importante en la muestra de Esteban, que funciona como un disparador de historia, ¿no? Saben que Macedonio Fernández era abogado, fue juez en Misiones y se enfrentó con todos los terratenientes, especialmente los dueños de los yerbatales, porque defendía a los mensudes, ¿no? Entonces ver, digamos, el Código Civil, creo que es de 1923, marcado. Y lo que marca, ¿viste? La frase, totalmente. No me acuerdo ahora. Sí. Es un código de los miles de códigos que tiene el Código Civil, valga la redundancia. Sí. Él marca un código y agrega algo. Sí, dice, la servidumbre no puede establecerse sobre bienes que están fuera del comercio.
Eso dice el artículo, ¿no? Y él en lápiz, no sé qué agrega, pero agrega algo bastante genial, dice, o sea, él concluye, ¿no? No puede establecerse sobre bienes que están fuera del comercio. Marca, están fuera del comercio y agrega, las nubes, el mar y las personas. Es como macedonio ¿no? Todo macedonio en una línea, es bastante... Sí, esa historia, digamos, resumida en esa cita. Y también me parecía que estaba buena esa cuestión de mezclar la literatura con otros campos, ¿no? Es decir, de sacralizarla en ese sentido. Digo, hay muchos autores que eligen, en este caso no hay una elección, pero sí aparece algo claramente representativo, aparece Lacan en Germán García, El Capital de Marx, en el caso de Tabarovsky, ¿sí? Y me parecía que estaba buena esa cuestión de que la literatura tiene unos límites definidos, digamos. Esa me parecía que también era una idea que abarcaba no solo, digamos, la muestra, sino también muchas de las... Y ahí, viste, hay fotos sacadas, o sea, hay fotos, Patricio Pron, que vive en Madrid, quiso participar a toda costa y él se propuso fotografiar libros intervenidos por él, me mandó esas fotos por internet, por mail, y yo fotografié la pantalla de esas fotos y me pareció que también era representativo de un modo de leer a través de una pantalla, y las fotos están mostradas así, o sea, eso también sucedió. Y en otra charla con una escritora argentina que también vive en Madrid, ella me mostró libros por Skype y yo hice una foto, una captura de la pantalla de la charla, y la foto que quedó es esa, o sea que también en menos casos, pero estaba presente esa posibilidad. Perdón, indica Eugenia que tenemos que ir redondeando la charla, no sé si quieren comentar alguna cuestión más. Una última cosa como para agregar de complementar el tono general. Pero, por un lado tiene algo muy lúdico, ¿no? Todo lo que se pone, todo lo que aparece, el tono general. Por otro lado, una cosa que me parece lindo asociado con todo esto es las marcas del paso del tiempo, ¿no? que aparecen allí, ya desde el origen del proyecto tuyo, ¿no? que este rescate este texto de Oliverio marcado por tu abuelo, y esta cosa que uno cada vez que se encuentra un libro marcado siempre produce un efecto de cierta alegría en la comunicación y también de tristeza, ¿no? Porque es como la marca de un instante que no se recupera. Y por ejemplo aparecen muchas marcas de viajes, ¿no? También como todas formas del paso del tiempo, ¿no? El deterioro como forma del paso del tiempo, el propio libro. Los viajes por marcas en viajes y tickets de viajes. Otra cosa que también está en este terreno de lo melancólico es el rol de tercero que tiene el fotógrafo, ¿no? El fotógrafo que muestra el diálogo entre dos lectores y está como asomándose siempre como tercero. Pero bueno, igual acá ya tenemos que ir cerrando. Si quieres agregar, complementar algo de este registro, bueno, Laura es la autoridad de acá. Sí, no sé si agregaría mucho a lo que decís, pero lo vi y en muchos casos los propios autores se ponían nostálgicos también, porque está esa sensación de que por ahí un libro que uno leyó a los 20 años lo cerró y lo guardó en una biblioteca y nunca más lo abrió, y de pronto enfrente de mí 40 años después lo abrían, y le contaba a Laura que me parecía así muy teatral ese momento, y que de hecho está el proyecto de hacer unas suertes de performances en las casas de los escritores, visitándolas con 10, 12 personas, y muchos de los cuales estaban de acuerdo en que hiciéramos esa horita y que reprodujeran esos momentos a través de 4 o 5 libros de su biblioteca. No sé, recuerdo a Virginia Cocina abrir un libro y encontrar en el libro una dedicatoria de un novio de adolescencia, y no digo que se largó a llorar enfrente, pero se emocionó, o sea, fue emocionante, sí. O se sorprendió un libro también, creo que de ella, que había soportado una inundación, el libro estaba todo arrugado, parecía una ola, y obviamente una inundación de una casa no es un hecho muy feliz, y sin embargo estaba el libro ahí testimoniando y sobreviviendo a la inundación.
Jorge Monteleone me mostró bastante, él entendió el proyecto creo demasiado bien, mejor que yo, y me recibió con el libro El caos de Wilcock completamente roto, deshecho, con un libro que con los 3 tomos de la poesía de Paderetti como carbonizado, porque una ex mujer aparentemente había dejado a propósito un sahumerio arriba y había ido horadando como los lomos, pero ahí estaba el libro vigente y estoico, y después otro mordido por su perro, London, un libro de Piglia. Sí, pero es que ya nos podríamos poner a hablar de algo más filosófico, quizás. Pero bueno, la lectura es el paso del tiempo, y también la lectura es pasar tiempo, y quizás hoy más que nunca la idea del pacto ideal y solitario entre el libro y el autor se nos aparezca como un poco más utópica que antes, se me ocurre, como corolario para redondear la conversación.